Las llamas consumieron 43 años de mentiras en menos de 10 minutos. 43 años que cabían perfectamente en una caja de zapatos marca Andrea, esa que guardaba en el fondo del closet junto a las cobijas de invierno. Fotografías de boda, aniversarios, cumpleaños, vacaciones en Veracruz, navidades con suéter feo y sonrisa más falsa todavía. Todo ardió esa tarde de octubre en el patio trasero de mi casa en Puebla, mientras el humo subía como las oraciones que dejé de rezar hace décadas. Tenía 68 años y por primera vez en mi vida estaba haciendo exactamente lo que quería hacer, sin pedirle permiso a nadie, ni a mis padres muertos, ni a mi esposo muerto, ni a mis hijos que me veían como si me hubiera vuelto loca. Porque 3 semanas después de quemar esas fotografías, me casé con Rafael. El mismo Rafael que conocí a los 24 años. El mismo que mis padres echaron de la casa a golpes cuando se enteraron de que nos veíamos a escondidas. El mismo que juró esperarme toda la vida si era necesario. Y lo hizo. Esperó 44 años. Me llamo Esperanza Ruiz de Montoya, aunque ya no uso el Montoya, y pronto tampoco usaré el Ruiz. Nací en 1955, en San Martín Texmelucan, un pueblo a media hora de Puebla donde todo mundo se conoce, y los chismes vuelan más rápido que las moscas en el mercado. Crecí en una familia de clase trabajadora, donde papá era empleado de la fábrica textil y mamá lavaba ropa ajena para completar el gasto. Éramos 5 hermanos, y yo la única mujer, lo que significaba que tenía el doble de responsabilidades y la mitad de libertades. Estudié hasta la secundaria porque, según papá, las mujeres no necesitaban más educación que saber cocinar, limpiar y obedecer. A los 24 años conocí a Rafael en la parada del camión. A los 25 me casaron con Rodrigo Montoya. A los 68 dejé de fingir. Pero esa tarde de octubre, viendo cómo las fotografías se retorcían en el fuego, no sentí ni un ápice de arrepentimiento. Sentí alivio, un alivio tan profundo que me dolían los huesos de soltarlo. Porque esas fotos no eran recuerdos, eran evidencia de una vida que nunca quise vivir, de un matrimonio que acepté porque no tuve el valor de decir que no, de 43 años fingiendo que amaba a un hombre que apenas me gustaba. Y ahora que Rodrigo llevaba 2 años bajo tierra, ahora que mis padres hacía décadas que descansaban en el panteón municipal, ahora que mis hijos eran adultos con sus propias vidas y problemas, yo por fin podía respirar, por fin podía elegir, por fin podía decir el nombre de Rafael en voz alta sin que se me cerrara la garganta del miedo. Y antes de que pienses que soy una vieja loca que perdió el juicio, déjame contarte toda la historia. Porque lo que pasó no fue un capricho de señora de 68 años aburrida. Fue la culminación de una vida entera guardando un secreto tan grande que casi me mata. Fue justicia, fue libertad, fue la decisión más cuerda que tomé en toda mi existencia. Si estás escuchando esto, y algo en tu pecho te dice que esta historia es tuya, aunque no la hayas vivido, quédate conmigo. Suscríbete al canal porque aquí las historias son de mujeres como tú y como yo, que aprendimos que nunca es tarde para elegir la vida que realmente queremos. Y cuéntame en los comentarios de qué país me estás escuchando, porque necesito saber que no estoy sola en esto, que hay más mujeres ahí afuera que entienden lo que significa vivir una vida que no elegiste. Pero para que entiendas por qué llegué a ese patio con una caja de fotos y un encendedor en la mano, tengo que llevarte conmigo al principio, al San Martín Texmelucan de 1979, cuando todavía creía que obedecer a mis padres era lo mismo que quererlos. San Martín Texmelucan en 1979 era un pueblo donde el chisme era deporte nacional y el honor de la familia valía más que la felicidad de sus miembros. Las calles empedradas olían a pan recién horneado de la panadería Don José, mezclado con el humo de los camiones que iban y venían de la fábrica textil.
Había 3 iglesias, 2 cantinas y un cine que pasaba películas con 3 meses de retraso. El mercado municipal abría los domingos, y las señoras llegaban desde las 5 de la mañana a pelear por los mejores nopales y el chile más fresco. Era un lugar donde si te veían platicando con un muchacho en la esquina a las 3 de la tarde, para las 5 toda la cuadra sabía que andabas de ofrecida, donde las muchachas decentes caminaban con la vista en el piso y las manos cruzadas sobre el estómago, donde el noviazgo se pedía formalmente con flores y testigos, y el matrimonio se arreglaba entre padres antes que entre novios. Yo nací ahí el 15 de marzo de 1955, en una casa de adobe con techo de lámina que mi papá rentaba por 200 pesos al mes. Mamá me parió en la misma cama donde nacieron mis 4 hermanos mayores, con la ayuda de doña Chole la partera, que cobraba 50 pesos y un pollo. Mi papá, Esteban Ruiz, trabajaba en la fábrica textil La Providencia desde los 14 años. Era un hombre serio, de pocas palabras y muchas reglas. Medía 1,70 m, pero su presencia llenaba cualquier cuarto. Tenía las manos ásperas de tanto manipular telas y los hombros encorvados de tanto cargar bultos. Olía a cigarro delicados y a ese jabón zote con el que mamá le lavaba la ropa de trabajo. No era hombre de abrazos ni de palabras cariñosas. Sus demostraciones de amor consistían en llegar a la casa todos los viernes con el sobre del sueldo completo, sin haber parado en la cantina. Y sus demostraciones de enojo consistían en el cinturón. Mamá se llamaba Dolores Hernández de Ruiz, aunque todo el mundo le decía Lola. Era menudita, casi 1,50 m descalza, con el pelo negro amarrado siempre en un chongo apretado y las manos perpetuamente rojas de tanto lavar ropa ajena. Tenía 32 años cuando yo nací, pero parecía de 50. El trabajo y los partos la habían consumido como vela de iglesia. Se levantaba a las 4 de la mañana para hacer las tortillas del desayuno y se acostaba a las 11 de la noche después de lavar los trastes de la cena. Entre medio lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba y además lavaba la ropa de 3 familias del pueblo para sacar un dinerito extra. Cobraba 20 pesos por bulto y había semanas que lavaba hasta 6 bultos. El patio de la casa siempre estaba lleno de ropa tendida que no era nuestra. Sábanas blancas de la familia Domínguez, camisas azules del licenciado Velázquez, manteles bordados de doña Refugio. Mamá las lavaba con sus manos que nunca descansaban, en una tina de lámina con un jabón que le rajaba la piel, tallando en una tabla de madera que le destrozaba las rodillas. Mis hermanos mayores eran Esteban Jr., Ramón, Arturo y Miguel. 4 hombres que crecieron con la certeza de que el mundo les pertenecía simplemente por tener lo que tenían entre las piernas. Esteban Jr., el mayor, tenía 9 años cuando yo nací. Ya trabajaba con papá en la fábrica los sábados y se daba aires de hombre aunque todavía mojaba la cama. Ramón tenía 7 años y era el inteligente, el que papá soñaba que estudiara hasta la universidad, aunque nunca tuvimos dinero para eso. Arturo tenía 5 años y era el berrinchudo, el que lloraba por todo, y mamá consentía de más. Miguel tenía 3 años y era el bebé hasta que llegué yo a quitarle el puesto. Los 4 compartían un cuarto con 2 camas y se peleaban todas las noches por las cobijas. Los 4 comían primero que mamá y que yo. Los 4 estudiaron hasta donde quisieron, mientras que a mí me sacaron de la escuela a los 14 para que ayudara en la casa. Cuando yo nací, papá quería otro varón. Mamá me contó años después que cuando doña Chole anunció que era niña, papá salió de la casa y se fue a la cantina. No regresó hasta el día siguiente. No me cargó hasta que cumplí 3 días de nacida, y solo porque el cura dijo que era pecado rechazar un regalo de Dios. Pero nunca me miró como miraba a mis hermanos. A ellos les preguntaba por la escuela, por sus amigos, por sus planes. A mí solo me daba órdenes. Lava los trastes, barre el patio, ayuda a tu mamá, quédate en la casa, no salgas sola,
No hables con extraños. No te rías muy fuerte. No camines como hombre. No mires a los ojos. No, no, no. Mi infancia fue una lista interminable de prohibiciones, mientras mis hermanos salían a jugar fútbol en la calle sin tener que pedir permiso. Crecí sabiendo que mi valor como persona estaba directamente relacionado con mi capacidad de servir. Primero a mi familia, después a mi esposo, siempre a alguien más, nunca a mí misma. Aprendí a hacer tortillas a los 7 años, parada en un banquito frente al comal porque no alcanzaba. Aprendí a lavar ropa a los 8, arrodillada junto a mamá en el patio, tallando hasta que me sangraban las manos. Aprendí a planchar a los 9, quemándome los dedos con la plancha de carbón que pesaba como si estuviera hecha de plomo. Aprendí a cocinar a los 10, memorizando las recetas de mamá que nunca estaban escritas, porque todo era al tanteo y al ojo. Una pizca de esto, un puño de aquello, hasta que se vea bien, hasta que huela bien, hasta que sepa bien. La escuela fue un privilegio temporal. Entré a primero de primaria en 1961, en la escuela Benito Juárez que quedaba a 4 cuadras de la casa. Íbamos caminando, mis hermanos adelante empujándose y yo atrás cargando mi mochila de tela que mamá me había cosido con retazos. La maestra Conchita era una señora gorda y amargada que nos pegaba con una regla de madera si nos equivocábamos en las tablas de multiplicar. Yo era buena estudiante. Me gustaba leer. Me gustaba escribir. Me gustaban los números y como siempre daban el resultado correcto si hacías bien las operaciones. Me gustaba la sensación de tener un cuaderno limpio y un lápiz afilado. Me gustaba ese olor a gis y a madera de los pupitres viejos. Me gustaba ser más que la hija de Esteban y Lola. En la escuela era Esperanza Ruiz, la niña del tercer pupitre de la segunda fila, que siempre sacaba 9 y 10. Pero a los 14 años, papá decidió que ya era suficiente. Había terminado la secundaria en la escuela técnica número 12. Había aprobado todos mis exámenes. Había recibido mi certificado con un promedio de 9.2. Y 3 días después papá me dijo que ya no volvería, que las mujeres no necesitaban más estudio, que ya sabía leer, escribir y hacer cuentas, que era más de lo que sabía mamá, y mira qué buena esposa era. Que mi lugar estaba en la casa ayudando a mi madre, que ya estaba grande y cansada, que pronto me casaría de todos modos, así que para qué gastar en uniformes y útiles, que mis hermanos sí necesitaban estudiar porque ellos iban a mantener familias. Yo solo necesitaba aprender a ser mantenida. Lloré esa noche. Lloré callada para que papá no me oyera y se enojara. Lloré con la cara enterrada en la almohada que compartía con mamá porque yo ni siquiera tenía mi propia cama. Soñaba con estudiar para secretaria, con trabajar en una oficina con aire acondicionado, con usar tacones y faldas de tubo como las señoritas que veía en las revistas que doña Chole guardaba en la sala de espera, con tener mi propio dinero, mi propia vida, mi propia voz. Pero esos sueños murieron esa noche junto con mi certificado de secundaria, que mamá guardó en una caja de galletas Marías y que nunca volví a ver. Desde los 14 hasta los 24, viví en una rutina que nunca cambiaba. Me levantaba a las 5 de la mañana con mamá. Hacíamos el desayuno para 6 hombres hambrientos. Lavaba los trastes, barría la casa, trapeaba los pisos de cemento que siempre estaban polvorosos no importa cuánto trapeara. Ayudaba a mamá con la ropa ajena, tallando en el patio hasta que me dolían los brazos. Tendía la ropa, hacía las camas, preparaba la comida, servía la comida, volvía a lavar trastes, cosía ropa, remendaba calcetines, planchaba montañas de ropa que nunca se acababan, hacía la cena, servía la cena, lavaba trastes otra vez y me iba a dormir a las 11 de la noche para levantarme a las 5 de la mañana y empezar de nuevo. Los domingos íbamos a misa de 8. Yo me ponía mi único vestido bueno, uno de tela floreada que mamá me había hecho
y que me lavaba todos los sábados para que estuviera limpio. Me peinaba con 2 trenzas porque papá decía que el pelo suelto era de mujeres de la calle. Nos sentábamos siempre en la misma banca, del lado derecho a la mitad de la iglesia. Papá y mis hermanos adelante, mamá y yo atrás. El padre Jacinto daba sermones de 1 hora sobre el infierno que nos esperaba si no obedecíamos los mandamientos de Dios y los mandamientos de nuestros padres, que según él eran lo mismo. Después de misa íbamos al mercado. Mamá compraba lo necesario para la semana mientras yo cargaba la canasta. Regresábamos a casa. Yo cocinaba el mole que tomaba 4 horas de estar moliendo chiles y chocolate en el molcajete. Comíamos. Lavaba trastes. Y el lunes empezaba todo otra vez. No tenía amigas porque papá no me dejaba salir sola. No iba a fiestas porque papá decía que eran lugares donde las muchachas perdían la vergüenza. No tenía pretendientes porque papá echaba a cualquier muchacho que se acercara a preguntar por mí. Vivía en una jaula hecha de obligaciones y mandamientos que nunca cuestioné porque creí que así tenía que ser. Porque mamá vivía igual y nunca se quejaba. Porque las vecinas vivían igual y parecían conformes. Porque la maestra Conchita nos había dicho 1000 veces que el destino de toda mujer era servir. Primero a su padre, después a su esposo, siempre a alguien. Cumplí 20 años, 21, 22, 23. Y papá empezó a preocuparse. Las muchachas del pueblo se casaban a los 18, 19, a más tardar. Yo ya tenía 23 y seguía soltera. La gente empezaba a murmurar. Que si me había quedado a vestir santos, que si tenía algún defecto escondido, que si era muy exigente, que si estaba mal de la cabeza. Papá lo tomó como una ofensa personal, como si mi soltería fuera evidencia de su fracaso como padre. Empezó a buscar activamente un marido para mí. Le preguntó a sus compadres si conocían algún hombre soltero decente. Habló con el padre Jacinto. Le pidió a mamá que preguntara entre sus clientas. Mi vida se convirtió en una subasta donde yo era el producto y papá el vendedor desesperado. Y entonces, en febrero de 1979, un mes antes de cumplir 24 años, conocí a Rafael. Era un jueves. Yo tenía que ir al centro de Puebla a comprar hilo para mamá, porque en San Martín ya no había del color que necesitaba. Papá me dejó ir sola porque era de día y porque mamá necesitaba el hilo urgente para entregar un encargo. Me subí al camión de las 10 de la mañana, el que hacía la ruta San Martín-Puebla, y tardaba 40 minutos con todo y paradas. Llevaba puestos mis únicos zapatos buenos, unos cafés de piel sintética que me apretaban del dedo gordo, mi vestido floreado, mi rebozo azul, y el miedo de siempre a hacer algo mal, a llamar la atención, a meterme en problemas. La parada del camión estaba en la esquina de la calle Hidalgo con Morelos. Había como 15 personas esperando, señoras con canastas llenas de verduras, un señor con 2 pollos amarrados de las patas, 3 muchachas jóvenes que se reían y cuchicheaban, y un hombre de más o menos 30 años, con el pelo negro peinado hacia atrás, bigote grueso, camisa blanca arremangada y pantalón de mezclilla. Estaba leyendo el periódico El Sol de Puebla, parado recargado en el poste de luz. Cuando llegó el camión, todos nos amontonamos para subir. Yo iba hasta atrás de la fila porque así me enseñaron, que las señoritas dejan pasar primero a los demás. Pero cuando me tocó subir, el escalón estaba muy alto y mi falda muy apretada. Dudé, y una mano se extendió hacia mí. Era él, el hombre del periódico. «Permítame», dijo, y su voz era suave, educada, completamente diferente a las voces bruscas de papá y mis hermanos. Le di la mano. Subí. Le di las gracias sin mirarlo a los ojos. Me senté en el primer asiento disponible, del lado de la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo y la vista fija en mis zapatos cafés.
Mi corazón latía demasiado rápido por el simple hecho de que un hombre me había ayudado a subir al camión. ¡Qué ridícula! ¡Qué exagerada! Pero es que nunca, nunca en mi vida, un hombre que no fuera mi familia me había tocado la mano. El camión arrancó. Yo seguía mirando mis zapatos. Sentí que alguien se sentó en el asiento de junto. Alcé la vista de reojo. Era él, el hombre del periódico. Mi corazón dio un brinco que sentí hasta en las orejas. «Hace calor, ¿verdad?», dijo sin mirarme, con los ojos en su periódico. «Sí», respondí. Apenas un susurro. «¿Va hasta Puebla?». «Sí, yo también. Trabajo por el centro, en una ferretería». No respondí, porque no sabía qué decir, porque nunca había tenido una conversación con un hombre extraño, porque me habían enseñado que hablar con desconocidos era peligroso. Él pareció entender mi silencio. Siguió leyendo su periódico. Yo seguí mirando mis zapatos. Pero algo había cambiado en el aire. Algo pequeño y peligroso y emocionante. El simple hecho de estar sentados uno junto al otro en un camión que olía a diésel y a sudor. El simple hecho de compartir el mismo espacio, de respirar el mismo aire. Cuando llegamos a Puebla, él se levantó primero. Se volteó hacia mí. «Que tenga buen día, señorita». «Igualmente», murmuré. Lo vi bajar del camión. Lo vi caminar por la calle 5 de Mayo con las manos en los bolsillos. Lo vi perderse entre la gente. Y pensé que nunca lo volvería a ver. Compré el hilo que mamá necesitaba en la mercería La Poblana. 5 carretes de hilo azul marino. 20 pesos. Me regresé a la parada del camión de las 12 para volver a San Martín. Me subí. Me senté. Y cuando el camión ya iba a arrancar, alguien subió corriendo. Era él. Se sentó en el mismo asiento de la mañana. A mi lado. Con el mismo periódico ahora doblado bajo el brazo. «¡Qué casualidad!», dijo. Y sonrió. Y esa sonrisa hizo que algo en mi pecho se derritiera como mantequilla en comal caliente. «Sí», dije, porque era lo único que mi cerebro podía procesar. «Me llamo Rafael. Rafael Mendoza. Esperanza. Esperanza Ruiz. Bonito nombre. Le queda». Me sonrojé. Sentí que la cara me ardía. Nunca nadie me había dicho algo así. Nunca nadie me había hecho un cumplido que no tuviera que ver con qué tan bien había quedado la comida o qué tan limpia estaba la casa. «¿Vive en San Martín?», preguntó. «Sí, yo también, toda mi vida. Es raro que no nos hubiéramos visto antes». «San Martín es grande». «No tanto». Sonrió de nuevo. Y yo también sonreí. Y durante los siguientes 40 minutos platicamos. Bueno, él platicó. Yo escuchaba y de vez en cuando decía sí o no, o qué interesante. Me contó que tenía 29 años, que trabajaba en la ferretería El Tornillo de su tío, que le gustaba el béisbol, que tenía 3 hermanas menores, que su mamá era viuda, y él era el hombre de la casa desde los 15 años cuando su papá murió de un infarto, que estaba ahorrando para poner su propio negocio algún día, que le gustaba leer aunque no había terminado la preparatoria porque tuvo que ponerse a trabajar, que su película favorita era El Padrino, aunque la había visto en un cine pirata porque no tenía dinero para el cine de verdad. Cuando llegamos a San Martín, no quería bajarme. Quería seguir en ese camión para siempre, escuchándolo hablar con esa voz suave y esa pasión por cosas que yo no sabía que se podía tener pasión. Béisbol, películas, libros, negocios, sueños. «¿Le puedo pedir algo?», dijo antes de bajar. «¿Qué cosa? ¿La puedo volver a ver? ¿El próximo jueves? ¿A la misma hora?». Mi corazón se detuvo. Después se aceleró. Después se volvió a detener. «No sé», dije, porque era la verdad, porque no sabía si papá me dejaría volver a ir a Puebla, porque no sabía si yo me atrevería a decir que sí.
Piénselo, dijo. Yo voy a estar aquí, en la parada, el jueves a las 10. Si viene, viene. Si no, entenderé. Se bajó. Yo me quedé sentada viendo cómo caminaba por la calle Hidalgo, hasta desaparecer en la esquina. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en Rafael Mendoza, en su sonrisa, en su voz, en cómo me había hecho sentir como si yo fuera interesante, como si yo importara, como si yo fuera más que solo las manos que lavaban y las manos que cocinaban. El siguiente jueves, inventé que mamá necesitaba más hilo. Y el siguiente, y el siguiente. Durante 3 meses, todos los jueves me subía al camión de las 10 con la excusa del hilo, o de botones, o de tela, o de lo que se me ocurriera. Y Rafael siempre estaba ahí, en la parada, esperándome. Y nos subíamos juntos al camión. Y platicábamos de ida, y platicábamos de vuelta. Y yo sentía que por fin estaba viviendo. Me contó de sus sueños, de cómo quería abrir una ferretería más grande, de cómo quería que su mamá dejara de lavar pisos y pudiera descansar, de cómo quería viajar a la Ciudad de México algún día. Me preguntó por mis sueños, y yo no supe qué responder porque nunca me habían preguntado eso, porque nunca me había permitido soñar. Pero poco a poco empecé a imaginar, a soñar, a querer. En mayo, me besó. Fue un jueves. Habíamos bajado del camión en Puebla y caminábamos por el jardín del Zócalo. Yo llevaba puesta una blusa blanca nueva que me había hecho con retazos. Él llevaba una camisa azul que, según me dijo, se había comprado, pensando en mí porque el azul era mi color favorito. Nos sentamos en una banca bajo un árbol de jacaranda que soltaba flores moradas. Y me tomó la mano. Y yo dejé que me la tomara. Y me miró a los ojos. Y yo lo miré a los ojos. Y se acercó despacio, dándome tiempo de alejarme si quería. Pero no me alejé, y me besó. Y fue el primer beso de mi vida a los 24 años. Y fue suave y dulce y perfecto. «Te amo, Esperanza», dijo cuando se separó. «Yo también te amo», dije. Y era verdad. Lo amaba con una intensidad que me asustaba, con una certeza que nunca había sentido por nada. «Quiero casarme contigo», dijo. «Yo también quiero casarme contigo. Voy a hablar con tu papá, voy a pedirte formalmente, voy a hacer las cosas bien». Y yo asentí, porque creí que sí, que se podía, que papá entendería, que mamá me apoyaría, que mis hermanos se alegrarían, que el amor era suficiente. ¡Qué ingenua era! Rafael llegó a mi casa un domingo de junio. Llegó vestido con su mejor ropa, que no era gran cosa, pero se veía que se había esforzado. Pantalón de vestir planchado, camisa blanca, zapatos boleados, el pelo peinado con brillantina. Traía flores para mamá, rosas amarillas que compró en el mercado. Y traía una carta de recomendación de su jefe de la ferretería, don Mauricio, que decía que Rafael era un empleado responsable, puntual y honesto. Mamá abrió la puerta. Se quedó parada sin decir nada cuando vio a Rafael ahí, parado con las flores. «Buenas tardes, señora», dijo Rafael. «Mi nombre es Rafael Mendoza. Vengo a hablar con el señor Esteban Ruiz. Es un asunto importante». Mamá volteó a verme. Yo estaba en la cocina fingiendo que pelaba papas, pero en realidad temblando de los nervios. Mamá entendió inmediatamente. Las madres siempre entienden. «Esteban», llamó. «Hay un muchacho aquí que quiere hablar contigo». Papá salió de su cuarto. Traía puesta su camiseta blanca de tirantes y su pantalón de mezclilla con el cinturón de cuero. Olía a cigarro. Tenía el ceño fruncido. «¿Quién es usted?», preguntó sin saludar. «Rafael Mendoza, señor. Mucho gusto». Rafael extendió la mano. Papá no la tomó. «¿Qué quiere?». «Vengo a pedirle permiso para cortejar a su hija Esperanza». El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared.
Podía escuchar a la vecina gritándole a sus hijos. Podía escuchar mi propio corazón latiéndome en los oídos. «¿A cuál de mis hijas?», preguntó papá, voz peligrosamente calmada. «A Esperanza, señor. No tengo hijas que cortejar», dijo papá. «Mi hija está ocupada. Lárguese». «Señor, por favor. Yo la amo. Y ella me ama. Tengo trabajo estable. Puedo mantenerla. Vengo con buenas intenciones». Le dije que se largue. «Papá, por favor», dije saliendo de la cocina. Las papas peladas olvidadas en la mesa. Papá volteó a verme. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Rabia. Pura rabia. «¿Tú conoces a este hombre?», preguntó. «Sí». «¿Desde cuándo?» «Desde hace 3 meses». «¿Dónde lo has visto?» En el camión. Cuando voy a Puebla». «¿Has estado viéndote con este hombre a escondidas?» No respondí. Mi silencio fue respuesta suficiente. Papá se quitó el cinturón. Lo vi enrollarlo en su mano. Y supe lo que venía. Rafael también lo supo. Se puso delante de mí. «Señor, no. Por favor. Yo tuve la culpa. Yo la busqué. Ella no hizo nada malo». «Quítese de mi camino», dijo papá. «No voy a dejar que le pegue». Y entonces pasó todo muy rápido. Papá empujó a Rafael. Rafael se tambaleó, pero no cayó. Esteban Jr. y Ramón salieron del cuarto. Vieron la escena. Fueron directamente hacia Rafael. Lo agarraron de los brazos. Rafael intentó soltarse, pero eran 2 contra 1 y más fuertes. Papá se acercó y le pegó. Un puñetazo directo en la cara que le partió el labio. Rafael sangró. Mamá gritó. Yo grité. Intenté acercarme, pero Arturo me agarró del brazo y me detuvo. «Si vuelvo a verte cerca de mi hija, te mato», dijo papá. «¿Me oíste? Te mato». «Esperanza», gritó Rafael. «Te amo. No te voy a olvidar. Te lo juro. Sáquenlo de mi casa», ordenó papá. Mis hermanos arrastraron a Rafael hasta la puerta. Lo aventaron a la calle. Le tiraron las flores que había traído. Cerraron la puerta. Y se voltearon hacia mí. «Tú», dijo papá, «tú me has deshonrado. Me has hecho quedar como un pendejo que no puede controlar a su propia hija. Me has avergonzado delante de todo el pueblo». «Papá, yo». El cinturón cayó sobre mi espalda. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mamá gritaba que parara. Yo no grité. No le iba a dar el gusto. Dejé que me pegara. Dejé que me rompiera la piel. Dejé que me sangrara la espalda. Pero no dejé que me rompiera el corazón. Porque Rafael me había dicho que me amaba. Y eso nadie me lo podía quitar. Esa noche mamá me curó las heridas con alcohol y mertiolate. Me dolía tanto que lloraba en silencio. Mamá no decía nada. Solo curaba. Cuando terminó, me abrazó. Y lloró conmigo. «Lo siento, hija», dijo. «Lo siento tanto. ¿Por qué nunca dijiste nada, mamá? ¿Por qué siempre lo dejas hacer lo que quiere?» «Porque así es como se supone que debe ser». «Pues está mal». «Lo sé. Esa fue la primera vez que escuché a mamá admitir que algo en nuestra vida estaba mal. Pero no fue suficiente. Porque admitir que algo está mal no es lo mismo que hacer algo al respecto». El siguiente jueves no me dejaron salir. Ni el siguiente, ni el siguiente. Papá me tenía prácticamente prisionera en la casa. Ni siquiera me dejaba ir a misa. Decía que primero tenía que aprender la lección, que tenía que entender que las muchachas decentes no andan de ofrecidas con cualquier don nadie. Durante 2 meses estuve encerrada. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, lloraba, soñaba con Rafael. Me preguntaba si me estaría esperando en la parada del camión todos los jueves. Me preguntaba si me habría olvidado. Me preguntaba si algún día lo volvería a ver. Y entonces, en agosto, papá llegó con noticias. «Ya te conseguí marido», anunció durante la cena. «Se llama Rodrigo Montoya. Tiene 32 años.
Es dueño de una tortillería. Buen hombre. Trabajador. Me lo recomendó mi compadre Jesús. Ya hablé con él. Ya aceptó. Se van a casar en octubre. Me quedé helada con el tenedor a medio camino a la boca. ¿Qué? Lo que oíste. Ya está arreglado. La boda es el 15 de octubre, en la iglesia de San Martín. Padre Jacinto va a casarlos, pero yo no lo conozco. Lo vas a conocer. El domingo viene a comer. No me quiero casar con él. No te estoy preguntando qué quieres. Te estoy diciendo qué vas a hacer. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Papá dejó de comer. Me miró. Y supe que había cometido un error. ¿Qué dijiste? Dije que no. Se levantó de la mesa. Se acercó. Yo también me levanté, lista para correr si era necesario. «Vas a casarte con Rodrigo Montoya», dijo. «O te saco de esta casa y no vuelves a poner un pie aquí. ¿Me entendiste?» «Prefiero que me saques». Me abofeteó. Mamá gritó. Mis hermanos se quedaron callados viendo su comida. Yo me toqué la mejilla que me ardía. Y lo miré a los ojos. Y vi que estaba hablando en serio. ¿Me casaba con Rodrigo Montoya o me quedaba en la calle? «Tienes hasta el domingo para decidir», dijo. «O te casas con quien yo te diga, o te vas de esta casa sin nada, ni ropa, ni dinero, nada. A ver cómo le haces». Esa noche consideré huir a Puebla, buscar a Rafael, casarme con él aunque fuera por el civil, aunque papá me desheredara, aunque nunca volviera a ver a mamá. Consideré ser valiente. Consideré elegir el amor por encima del miedo. Pero tenía 24 años. No tenía dinero. No tenía trabajo. No tenía educación más allá de la secundaria. No tenía amigos. No tenía a dónde ir. Y Rafael no sabía nada de lo que estaba pasando. No sabía que me querían casar con otro. No sabía dónde vivía exactamente. No teníamos forma de comunicarnos. El domingo, Rodrigo Montoya llegó a comer. Era un hombre feo. Lo siento, pero era verdad. Era gordo, bajo, calvo, con dientes amarillos de tanto fumar y aliento que olía a cebolla podrida. Tenía 32 años, pero parecía de 50. Hablaba con la boca llena. Se rascaba la panza mientras comía. Eructaba sin taparse la boca. Y me miraba como si fuera un pedazo de carne en el mercado que estaba evaluando antes de comprar. «Está bien bonita tu hija, compadre», le dijo a papá. «Flaquita, pero se ve que sabe trabajar. Sabe hacer de todo», dijo papá. «Cocina, limpia, lava, plancha. La eduqué bien». «Eso está bueno, porque yo no quiero una mujer huevona, que sepa cuál es su lugar. Esperanza sabe cuál es su lugar». Los dos me miraron, esperando que confirmara, que dijera sí, señor, que bajara la cabeza, que sonriera, que fingiera que estaba feliz. No dije nada. Papá me pateó por debajo de la mesa. «Dile algo a tu futuro esposo». «Mucho gusto», dije, sin emoción, sin vida. «El gusto es mío, chulita», dijo Rodrigo. Y me guiñó el ojo, y sentí que me iba a vomitar. La boda se pactó para el 15 de octubre de 1979, 2 meses y medio después de esa comida horrible. Mamá me hizo un vestido blanco con encaje que compró en el mercado. Papá pagó la misa y un pequeño convite en el salón de la iglesia con mole, arroz y frijoles para 50 personas. Rodrigo compró los anillos, 2 aros de oro de 14 quilates que costaron 800 pesos en la joyería La Perla. Durante esos 2 meses intenté escapar 3 veces. La primera vez llegué hasta la parada del camión, pero Ramón me alcanzó y me llevó de vuelta a casa. La segunda vez empaqueté algo de ropa en una bolsa y salí por la ventana de madrugada. Pero Arturo me estaba esperando afuera. Me habían puesto vigilancia. La tercera vez fingí estar enferma para que me llevaran al doctor. Pensé que en el camino podría correr,
Pero papá me llevó él mismo, agarrándome del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Intenté hablar con mamá, suplicarle que me ayudara, que hablara con papá, que me defendiera. «No puedo, hija», dijo. «Si yo hablo, tu papá se va a enojar conmigo también, y yo no tengo a dónde ir». Entonces nos vamos las dos. «¿A dónde? ¿Con qué dinero? ¿A hacer qué? Yo ya estoy vieja. No me van a dar trabajo. Y tú tampoco tienes oficio. Nos moriríamos de hambre. Prefiero morirme de hambre que casarme con ese hombre». «No digas eso. Rodrigo no es tan malo. Tiene negocio. Tiene casa propia. Te va a mantener bien. Vas a tener mejor vida que conmigo». «No me importa el dinero. Yo amo a Rafael». «El amor se acaba, hija. El amor no pone comida en la mesa. ¿Tú amabas a papá cuando te casaste?» Mamá se quedó callada, y esa fue respuesta suficiente. «¿Y eres feliz?» «Estoy viva. Tengo techo. Tengo comida. Eso es más de lo que muchas tienen». «Pues yo quiero más que eso. Entonces vas a sufrir toda tu vida, porque las mujeres como nosotras no tenemos derecho a querer más». Esas palabras se me clavaron como cuchillos, porque venían de mamá, de la mujer que se suponía que me amaba más que nadie en el mundo, y me estaba diciendo que me resignara, que aceptara, que me conformara, que viviera muerta como ella había vivido muerta. El 15 de octubre de 1979 amaneció nublado. Llovió toda la mañana. Mamá dijo que era de buena suerte que lloviera el día de la boda. Yo dije que era señal de que no debía casarme. Nadie me escuchó. Me pusieron el vestido blanco. Me peinaron con un chongo alto. Me pintaron los labios de rosa pálido. Me pusieron el velo. Y cuando me vi en el espejo, no me reconocí. La mujer que me miraba de vuelta tenía los ojos muertos. La mujer que me miraba de vuelta ya había perdido. Caminé hacia la iglesia agarrada del brazo de papá. La gente del pueblo estaba en la calle viendo pasar a la novia. Sonreían, aplaudían, gritaban felicidades. Y yo quería gritar que me estaban obligando, que no quería, que amaba a otro hombre. Pero no lo hice, porque tenía miedo, porque no tenía a dónde ir, porque no fui lo suficientemente valiente. Entramos a la iglesia. El órgano tocaba la marcha nupcial. Rodrigo estaba parado frente al altar con un traje café que le apretaba de la panza y una sonrisa que mostraba sus dientes amarillos. El padre Jacinto esperaba con su Biblia y su estola morada. La iglesia olía a incienso y a flores marchitas. Caminé por ese pasillo como caminan los condenados hacia el patíbulo, paso a paso, sin prisa, sin esperanza. Y cuando llegué al altar, miré hacia atrás una última vez. Y lo vi. Rafael estaba parado hasta atrás de la iglesia, empapado de lluvia, con el labio todavía hinchado de donde papá le había pegado 3 meses atrás, con los ojos rojos, con las manos hechas puños. Nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos vi todo lo que yo sentía: amor, dolor, desesperación, y una pregunta silenciosa: ¿de verdad vas a hacer esto? Abrí la boca. Iba a decir algo. Iba a gritar que no, que pararan todo, que no me quería casar. Iba a correr hacia él. Iba a elegir el amor por encima del miedo. Pero papá me apretó el brazo, fuerte, doloroso, amenazante, y cerré la boca. Y me volteé hacia el altar, y el padre Jacinto empezó la ceremonia, y Rafael se fue de la iglesia, y yo me casé con Rodrigo Montoya. Y esa fue la última vez que vi a Rafael durante 44 años. Hasta aquí llevamos aproximadamente 700 palabras. Noto que ya estamos desarrollando bien la historia, pero necesito mantener el control del conteo de palabras y asegurarme de que cada sección cumpla con su meta. Continuaré con la sección 3, que debe tener entre 3, 504, 00 palabras con las señales detalladas. Luego colocaré el CTA 1B en el momento apropiado. Déjame continuar con el desarrollo de la vida establecida
y las señales sutiles del conflicto que vendrá. La vida como señora de Rodrigo Montoya empezó exactamente como imaginé. Mal. Pero nunca imaginé qué tan mal podía ponerse con el tiempo. La noche de bodas fue humillante. Rodrigo no fue violento, pero tampoco fue tierno. Me trató como un objeto que había comprado y tenía derecho a usar. No me preguntó si estaba lista. No le importó que yo estuviera llorando. No le importó que fuera mi primera vez. Terminó en 5 minutos, se volteó y se durmió. Yo me quedé despierta toda la noche mirando el techo de la casa, que ahora era mi prisión, con las piernas adoloridas y el corazón destrozado, pensando en Rafael. La casa de Rodrigo quedaba en la calle Allende, a 6 cuadras de donde vivían mis papás. Era una casa pequeña de 2 recámaras, sala, comedor, cocina y un baño completo que era el orgullo de Rodrigo porque tenía regadera con agua caliente. Los muebles eran viejos pero funcionales. Un sillón café desgastado, una mesa de madera con 4 sillas, una cama matrimonial que rechinaba con cualquier movimiento, un ropero de 3 puertas que olía a naftalina. Todo limpio pero sin vida, sin color, sin nada que lo hiciera sentir como un hogar. Rodrigo tenía su tortillería a 3 cuadras de la casa. La Guadalupana se llamaba, con un letrero pintado a mano que se estaba despintando. Abría de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Vendía tortillas recién hechas, masa para tamales y tostadas. Ganaba bien. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Teníamos para comer, para pagar la luz y el agua, para el gas, y sobraba un poco que Rodrigo guardaba en una caja de zapatos bajo la cama. Mi rutina como esposa era similar a mi rutina como hija, solo que ahora vivía en otra casa y servía a otro hombre. Me levantaba a las 4 de la mañana. Hacía el desayuno de Rodrigo. Huevos, frijoles, café, tortillas. Él se iba a la tortillería a las 4:30. Yo limpiaba la casa, lavaba ropa, tendía ropa, planchaba ropa, hacía la comida. A las 2 de la tarde Rodrigo regresaba a comer. Comía, dormía siesta hasta las 4. Se levantaba, veía televisión, cenaba, me usaba, dormía. Yo lavaba trastes, planchaba, cosía, remendaba, me acostaba. Y al día siguiente todo empezaba de nuevo. No tenía amigas porque Rodrigo no me dejaba salir sola. No trabajaba porque, según él, las esposas de hombres trabajadores no necesitaban trabajar. No iba a visitar a mamá más de una vez a la semana, porque Rodrigo decía que ya no era parte de esa familia, que ahora mi familia era él. No iba a fiestas, no iba a misa sin él, no iba a ningún lado sin su permiso. Los primeros 6 meses de matrimonio lloré todas las noches. Lloré callada en el baño para que Rodrigo no me oyera y se enojara. Lloré por Rafael. Lloré por la vida que podría haber tenido. Lloré por la mujer que pude haber sido. Lloré por mi libertad que había cambiado por seguridad. Por mi amor que había cambiado por supervivencia. Y entonces dejé de llorar, porque me di cuenta de que las lágrimas no cambiaban nada, que podía llorar toda mi vida y seguiría estando casada con Rodrigo. Seguiría viviendo en esa casa sin color. Seguiría sirviendo a un hombre que no amaba. Entonces decidí que si iba a estar atrapada, al menos no iba a darle el gusto de verme destruida. Iba a sobrevivir, iba a aguantar, iba a conformarme, como mamá, como todas las mujeres que conocía. A los 26 años quedé embarazada de mi primer hijo. Rodrigo estaba feliz, quería un varón. Yo no sentía nada, ni felicidad ni tristeza. Solo aceptación. El embarazo fue normal. Las náuseas, los antojos, la panza que crecía, el cansancio. Di a luz en el Hospital General de Puebla en marzo de 1981. Un niño sano de 3 kilos 200 gramos. Rodrigo lo llamó Rodrigo Jr. Yo le decía Rigo para diferenciarlo de su papá. Rigo era un bebé tranquilo. No lloraba mucho. Dormía bien.
comía bien, y cuando me miraba con esos ojos negros que tenía, yo sentía algo que no había sentido en años. Amor, real, profundo, incondicional. Lo amé desde el momento en que lo puse en mi pecho. Lo amé con una intensidad que me asustó, porque ese niño dependía completamente de mí. Y yo tenía que protegerlo, tenía que criarlo bien, tenía que asegurarme de que él nunca, nunca tratara a una mujer como Rodrigo me trataba a mí. 2 años después nació mi segundo hijo, otro varón. Rodrigo lo llamó Alberto, yo le decía Beto. Y 2 años después de eso nació Gabriela, mi única hija, mi niña preciosa que salió igualita a mí. Y con Gabriela mi corazón se partió y se llenó al mismo tiempo, porque la amaba, pero porque sabía que ella iba a sufrir lo mismo que yo había sufrido, que iba a crecer en un mundo que le iba a decir que su valor estaba en servir, que iba a tener que luchar el doble para la mitad de reconocimiento, que iba a llorar las mismas lágrimas que yo había llorado. Crié a mis 3 hijos sola. Rodrigo no ayudaba. Rodrigo trabajaba y proveía dinero, y esa era toda su contribución. Nunca cambió un pañal, nunca preparó una mamila, nunca se levantó en la madrugada cuando alguno lloraba, nunca les leyó un cuento, nunca jugó con ellos. Eran mis hijos, mi responsabilidad, mi carga y mi mayor alegría. Les enseñé a leer antes de que entraran a la escuela, les enseñé a escribir su nombre, les enseñé las tablas de multiplicar, les enseñé a ser amables, generosos, empáticos. Les enseñé que las mujeres merecen respeto, que los hombres lloran y está bien, que el amor es más importante que el dinero, que la familia se elige, no solo se nace en ella. Rodrigo me contradecía. Les decía a los niños que los hombres no lloran, que las mujeres están para servir, que él era la autoridad y había que obedecerlo sin cuestionar. Y yo los volvía a enseñar cuando Rodrigo no estaba. Era una batalla constante, una guerra silenciosa por el alma de mis hijos. Los años pasaron. Rigo creció, Beto creció, Gabriela creció. Entraron a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. Yo envejecí. Cumplí 30, 35, 40. Mi cuerpo cambió. Me salieron canas, me salieron arrugas, me dolían las rodillas de tanto lavar y trapear, me dolía la espalda de tanto cargar, me dolía el corazón de tanto fingir. Rodrigo también envejeció. Engordó más, se le cayó el poco pelo que le quedaba, le dio diabetes, presión alta, colesterol alto. El doctor le dijo que tenía que cuidarse o se iba a morir joven. Rodrigo no se cuidó. Siguió comiendo grasas, siguió tomando refresco, siguió fumando 2 cajetillas diarias, como si quisiera morirse, como si la vida le pesara tanto como a mí. Nuestra relación era inexistente. Éramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Compartíamos la cama, pero no la vida. Él hacía lo que quería. Yo hacía lo que me ordenaban. No platicábamos, no salíamos juntos, no celebrábamos aniversarios, no había afecto, no había respeto, no había nada más que costumbre y obligación. Y así pasaron 40 años. 40 años en los que me levanté todos los días y me dije que ese día sería igual al anterior, en los que me miré al espejo y vi a una desconocida mirándome de vuelta, en los que me acosté todas las noches al lado de un hombre que conocía pero no amaba, en los que fingí estar bien cuando por dentro me estaba muriendo de a poco. Pero hubo señales, pequeñas señales a lo largo de esos 40 años que me recordaban que Rafael seguía vivo, que nuestra historia no había terminado realmente, que el amor que sentí a los 24 años todavía existía en algún lugar del universo, esperando su momento. La primera señal fue en 1985, 6 años después de casarme. Era un martes de julio. Había ido al mercado a comprar jitomates para hacer salsa. Llevaba a Rigo de la mano, que tenía 4 años, y a Beto en la pañalera que cargaba en la espalda. Gabriela todavía no nacía.
El mercado estaba lleno como siempre los martes. Señoras regateando con los vendedores. Niños corriendo entre los puestos. El olor a cilantro y a carne cruda. El ruido de las vendedoras gritando sus precios. Estaba en el puesto de Don Chuy eligiendo los jitomates más maduros cuando escuché una voz detrás de mí. Una voz que reconocí inmediatamente aunque habían pasado 6 años. ¿Esperanza? Me quedé helada. El jitomate que tenía en la mano se me cayó y rodó por el piso. Me volteé despacio y ahí estaba. Rafael. Más grande, más maduro, con algunas canas en las sienes, con arrugas alrededor de los ojos. Pero era él, el mismo hombre que me había besado bajo la jacaranda, el mismo hombre que juró esperarme, el mismo hombre que vi parado al fondo de la iglesia el día de mi boda. Rafael, dije, y mi voz sonó quebrada. Nos quedamos mirando, sin saber qué decir. Había tanto que decir, y al mismo tiempo nada que pudiera cambiar la realidad. Yo estaba casada, tenía 2 hijos, estaba parada en el mercado con mi hijo agarrado de mi mano y mi bebé en la espalda, y él estaba ahí, vivo, real, tan cerca y tan inalcanzable. «¿Te ves bien?», dijo finalmente. «Tú también». «¿Estos son tus hijos?» «Sí, Rodrigo y Alberto. Bonitos nombres». «Gracias». Silencio incómodo. La gente pasaba a nuestro alrededor, pero nosotros estábamos en una burbuja fuera del tiempo. Yo quería decirle tantas cosas. Quería decirle que lo extrañaba, que pensaba en él todos los días, que seguía amándolo, que había cometido el error más grande de mi vida al no ser lo suficientemente valiente para elegirlo. Pero no podía, porque Rigo estaba ahí escuchando, porque la gente nos estaba viendo, porque yo era la señora de Montoya y tenía que comportarme como tal. «Tengo que irme», dije. «Esperanza yo». «Adiós, Rafael». Agarré a Rigo de la mano y me fui. No compré los jitomates, no compré nada. Salí del mercado casi corriendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar en el pecho. Las lágrimas me corrían por las mejillas y ni siquiera intentaba limpiarlas. Rigo me preguntaba por qué estaba llorando. Le dije que tenía algo en el ojo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en Rafael, en cómo se había visto, en lo que había querido decir, en si él también pensaba en mí, en si se había casado, en si tenía hijos, en si era feliz, en si alguna vez me había perdonado por no haber sido lo suficientemente valiente. La segunda señal fue en 1992, 13 años después de casarme. Estaba en el banco haciendo un depósito para Rodrigo. Era viernes por la tarde y el banco estaba lleno. Yo esperaba mi turno en la fila cuando alguien tocó mi hombro. Me volteé. Era una señora mayor, como de 60 años, con el pelo completamente blanco y anteojos gruesos. «¿Tú eres Esperanza Ruiz?», preguntó. «Sí», dije confundida. No la conocía. «Soy Lucía Mendoza, la mamá de Rafael». El mundo se detuvo. La mamá de Rafael, parada frente a mí en el banco, después de 13 años. «Mucho gusto, señora», dije automáticamente. «Rafael me contó de ti, de cómo se conocieron, de lo que pasó». Yo: «Lo siento mucho, señora». «No tienes que disculparte, hija. Tú no tuviste la culpa. Los tiempos eran diferentes. Los papás eran más estrictos. Lo entiendo». «¿Cómo está Rafael?». Doña Lucía sonrió con tristeza. «Está bien. Se casó hace 5 años, con una muchacha de Cholula. Tienen 2 niñas. Puso su propia ferretería como siempre quiso. Le va bien». Sentí algo en el pecho. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Celos? Todo junto. «Me da gusto que esté bien. Pero nunca te olvidó, ¿sabes? Hasta el día que se casó, hablaba de ti. Decía que tú habías sido el amor de su vida.
Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé salir. No ahí. No delante de la mamá de Rafael en la fila del banco con 10 personas escuchando. Yo también. Yo nunca. Lo sé, hija, lo sé. Me apretó la mano y se fue. Yo me quedé parada ahí temblando. Cuando me tocó mi turno en la ventanilla, la cajera tuvo que repetirme 3 veces qué necesitaba porque yo no la escuchaba. Mi mente estaba con Rafael, casado, con 2 hijas, con su ferretería, viviendo la vida que pudo haber sido nuestra. Esa noche Rodrigo notó que estaba rara. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, que me dolía la cabeza. Me fui a dormir temprano. Me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. La tercera señal fue en 1998, 19 años después de casarme. Fue el día del cumpleaños 43 de Rodrigo. Habíamos hecho una cena pequeña en la casa con mis papás, mis hermanos y algunos amigos de Rodrigo. Yo había cocinado todo el día. Mole, arroz, frijoles, ensalada, pastel de chocolate. La casa estaba llena de gente que reía y platicaba y bebía cerveza. En algún momento de la tarde, Arturo, mi hermano, llegó con un invitado. Un hombre que yo no conocía. Alto, delgado, de unos 45 años, con lentes y una sonrisa amable. «Esperanza, te presento a mi nuevo jefe», dijo Arturo. «Él es don Rafael Mendoza. Acaba de abrir una ferretería nueva aquí en San Martín. Yo trabajo ahí desde hace un mes». «Rafael, ahí, en mi casa, en el cumpleaños de Rodrigo». Nos miramos, y en sus ojos vi que él tampoco sabía que yo era la hermana de Arturo, que yo era la esposa del cumpleañero, que nos íbamos a encontrar. «Mucho gusto, señora», dijo, formal, distante, como si fuéramos extraños. «Mucho gusto», respondí. Arturo los presentó. Rafael le dio la mano a Rodrigo, le felicitó, le dio una botella de tequila de regalo. Se sentó en la sala a platicar con los demás hombres. Yo me metí a la cocina fingiendo que tenía que revisar el pastel. Temblaba, literal temblaba. Rafael estaba en mi casa, sentado en mi sala, platicando con mi esposo, con mi hermano, a 5 metros de donde yo estaba. Podía escuchar su risa, su voz, podía olerlo. Ese mismo olor a jabón y a colonia barata que me había enamorado 19 años atrás. Mamá entró a la cocina. «¿Estás bien, hija? Te ves pálida». «Estoy bien, mamá, solo cansada». «Ese hombre, el jefe de Arturo, ¿lo conocías?» Mamá siempre sabía. Las mamás siempre saben. «No», mentí. «¿Segura?» «Segura». Mamá me miró con esos ojos que lo sabían todo. Pero no dijo nada. Solo asintió y salió de la cocina. Rafael se quedó una hora que fue la más larga de mi vida. Yo evitaba salir de la cocina. Cuando tuve que salir para servir el pastel, evitaba mirarlo. Pero sentía su mirada. Sentía cómo me seguía con los ojos cada vez que me movía. Cuando se fue, respiré por primera vez en una hora. Arturo comentó qué buen tipo era su nuevo jefe. Rodrigo estuvo de acuerdo. Dijeron que tenían que invitarlo más seguido. Y lo hicieron. Durante los siguientes 2 años, Rafael vino a la casa regularmente. Siempre invitado por Arturo. Siempre con alguna excusa. Un partido de fútbol. Una carne asada. Un cumpleaños. Y yo tenía que estar ahí. Tenía que cocinar para él. Tenía que servirle. Tenía que verlo platicar con mi esposo. Tenía que fingir que era un extraño. Pero de vez en cuando nadie nos veía, nuestras miradas se encontraban. Y en esas miradas había todo lo que no podíamos decir. Todo el amor que seguía vivo. Todo el dolor de lo que pudo ser y no fue. Toda la resignación de saber que estábamos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Si todavía estás aquí conmigo, es porque sabes exactamente de qué estoy hablando. Porque tal vez,
Tú también tuviste un amor que no pudo ser. Suscríbete al canal para que estas historias siempre lleguen a ti. Porque aquí no estás sola. Aquí hay más mujeres como tú y como yo, que entendemos lo que significa vivir guardando secretos que duelen. La cuarta señal fue, en 2005, 26 años después de casarme. Para entonces mis hijos ya eran adultos. Rigo tenía 24 años y trabajaba con Rodrigo en la tortillería. Beto tenía 22 y estudiaba contaduría en una universidad en Puebla. Gabriela tenía 20 y acababa de casarse con un muchacho de Cholula. Yo tenía 50 años y parecía de 60. El trabajo, los años, el matrimonio sin amor, todo me había consumido. Rodrigo tuvo su primer infarto ese año. Estaba en la tortillería cuando se cayó. Rigo llamó a la ambulancia. Lo llevaron al hospital. Estuvo 5 días en terapia intensiva. Los doctores dijeron que había sido leve, pero que era una advertencia, que tenía que cambiar su estilo de vida, o el próximo infarto lo mataría. Rodrigo no cambió nada. Y yo me di cuenta de algo terrible. Yo quería que se muriera, no activamente. No es que fuera a hacer algo para matarlo. Pero cuando el teléfono sonó ese día y Rigo me dijo que papá estaba en el hospital, mi primer pensamiento no fue: «Oh Dios, espero que esté bien». Mi primer pensamiento fue: «Por favor que sea grave». ¿Qué tipo de persona piensa eso de su esposo? ¿Qué tipo de esposa desea la muerte de su marido? Una esposa que ha estado muerta en vida durante 26 años. Ese tipo de esposa. Durante la recuperación de Rodrigo, Rafael mandó flores al hospital. Un arreglo grande de rosas blancas con una tarjeta que decía: «Pronta recuperación, Rafael Mendoza». Arturo las trajo, las puso en la mesa junto a la cama de Rodrigo, y yo las miraba todos los días pensando que Rafael había tocado esa tarjeta, que había pensado en nosotros al mandarlas, que sabía que yo las iba a ver. La quinta señal fue en 2011, 32 años después de casarme. Fue el año que Rodrigo tuvo su segundo infarto. Este fue más grave, mucho más grave. Estuvo 2 semanas en el hospital. Salió con el corazón dañado, con prohibición de trabajar, con una lista de medicamentos tan larga como mi brazo, con órdenes del doctor de hacer reposo absoluto. Rodrigo se convirtió en mi tercer hijo. Tenía que darle sus medicinas, llevar cuenta de sus citas médicas, cocinarle sin sal, ni azúcar, ni grasa, ayudarlo a bañarse, ayudarlo a vestirse, escuchar sus quejas constantes de que la comida no sabía a nada, de que estaba aburrido, de que se quería morir. Y yo lo cuidaba, porque era mi deber, porque me había casado en la salud y en la enfermedad, porque así me educaron. Pero por dentro estaba vacía. Por dentro me daba igual si vivía o moría. Por dentro ya lo había llorado hace 30 años. Rafael se enteró. Arturo se lo contó. Y un día llegó a visitarlo. Tocó a la puerta. Traía una canasta con frutas y galletas sin azúcar. Entró. Se sentó con Rodrigo en la sala. Platicaron de negocios, de política, de fútbol, y yo les servía café sin azúcar y galletas integrales que sabían a cartón, y los veía platicar, a mi esposo enfermo y al hombre que amaba. Cuando Rafael se iba a ir, me acompañó a la puerta. Rodrigo se había quedado dormido en el sillón. Estábamos solos en la entrada. Rafael me miró. «¿Cómo estás tú?», preguntó. «Bien». «Esperanza, de verdad, ¿cómo estás?». «Cansada», admití. «Lo siento. No es tu culpa. Debí haber luchado más por ti. Y yo debí haber sido más valiente». Nos quedamos en silencio. Todo lo que no dijimos durante 32 años flotando en el aire entre nosotros. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea», dijo. «Lo sé. Gracias». Se fue. Yo cerré la puerta. Me quedé parada ahí con la mano en la perilla temblando. Porque Rafael me había dicho que si necesitaba algo, estaba ahí. Y eso era más de lo que Rodrigo me había dicho en 32 años de matrimonio.
La sexta señal fue en 2019, 40 años después de casarme. Mamá murió ese año. Tenía 84 años. Llevaba meses enferma del corazón. Se apagó como vela, callada, sin quejarse. ¿Cómo vivió? El velorio fue en la funeraria San José. Toda la familia estaba ahí. Mis hermanos, sus esposas, sus hijos, Rodrigo, mis hijos, los amigos de mamá, la gente del pueblo y Rafael. Llegó solo. Su esposa había muerto 2 años antes de cáncer. Sus hijas vivían en otros estados. Llegó con flores, con un rosario, con una cara de genuina tristeza. «Lo siento mucho, Esperanza», dijo cuando me vio. «Gracias, Rafael. Tu mamá fue una buena mujer». «Lo sé. ¿Necesitas algo?» «No, estoy bien». Pero no estaba bien. No estaba ni tantito bien. Mamá se había muerto. La única persona en el mundo que sabía la verdad de mi vida. La única que entendía por qué había aceptado casarme con Rodrigo. La única que nunca me juzgó, aunque tampoco me ayudó. Rafael se quedó todo el velorio. Rezó el rosario. Acompañó en el entierro. Y cuando todo terminó, cuando todo mundo se fue, cuando solo quedábamos la familia cercana en el panteón, me vio de lejos. Y asintió. Como diciéndome lo siento. Como diciéndome estoy aquí. Como diciéndome sigues sin estar sola, aunque te sientas sola. La séptima señal fue en 2020, 41 años después de casarme. El año de la pandemia. El año que el mundo se detuvo. El año que Rodrigo tuvo su tercer infarto. Este fue el definitivo. Murió en el hospital. Solo. Porque por el COVID no nos dejaban entrar. Murió conectado a máquinas. Murió sin que ninguno de sus hijos lo despidiera. Murió sin que yo le dijera. ¿Qué le iba a decir? No lo sé. Murió. Tenía 66 años. Yo tenía 65. Habíamos estado casados 41 años. Y cuando me llamaron para decirme que había muerto, no lloré, no grité, no me desmayé. Solo dije, «Ok, gracias», y colgué. Mis hijos pensaron que estaba en shock, que el dolor vendría después. Pero nunca vino, porque uno no puede llorar lo que nunca tuvo. Yo nunca tuve un matrimonio de verdad. Nunca tuve un compañero. Nunca tuve amor. Tuve 41 años de obligación. De costumbre. De resignación. Y cuando eso termina no se llora, se respira. El entierro fue pequeño por la pandemia. Solo familia cercana. Rafael no pudo ir. Nadie que no fuera familia podía ir. Pero mandó flores, rosas blancas, como siempre. Y cuando bajaron el ataúd de Rodrigo a la tierra, yo no sentí tristeza. Sentí alivio. Sentí libertad. Sentí culpa por sentir alivio y libertad. Pero por encima de todo, sentí que finalmente, después de 41 años, mi vida me pertenecía de nuevo. La octava y última señal fue en 2021, 2 años antes de casarme con Rafael. 1 año después de que Rodrigo murió. Yo estaba en el mercado comprando verduras. Era sábado por la mañana. El mercado estaba lleno. Y de repente, en medio de la multitud, lo vi. Rafael, comprando naranjas en el puesto de Doña Tere. Me acerqué. No sé por qué. No tenía plan. No sabía qué iba a decir. Solo supe que tenía que acercarme. «Hola, Rafael». Se volteó. Me vio. Sonrió. Y esa sonrisa hizo que me sintiera de 24 años otra vez. «Esperanza, qué gusto verte». «Igualmente». «¿Cómo has estado?» «Mejor. Despacio. Pero mejor». «Me da gusto». Silencio. La gente pasaba a nuestro alrededor. Doña Tere nos miraba con curiosidad. El mundo seguía girando, pero nosotros estábamos en nuestra burbuja otra vez. «¿Te gustaría tomar un café algún día?», preguntó Rafael. Mi corazón dio un brinco. 66 años, y mi corazón seguía dando brincos por este hombre. «Me encantaría». «¿El martes? ¿En la cafetería del centro?».
Ahí estaré. Sonreímos, nos despedimos. Y me fui del mercado flotando. 66 años. Viuda, abuela, con arrugas y canas y rodillas que tronaban. Y me sentía como quinceañera antes de su primer baile. El martes fui a la cafetería. Rafael ya estaba ahí. Nos sentamos, pedimos café y platicamos. Durante 3 horas platicamos. De nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros arrepentimientos, de nuestros sueños que todavía teníamos, de lo que pudo ser, de lo que todavía podía ser. Nunca dejé de amarte. Esperanza, dijo. Yo tampoco te dejé de amar nunca, Rafael. Perdimos 44 años. Pero todavía nos quedan muchos más. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que tengo 66 años y que ya no me queda tiempo para tener miedo. Estoy diciendo que te amo. Estoy diciendo que siempre te he amado. Y estoy diciendo que si todavía quieres, me gustaría que empezáramos de nuevo. Rafael tomó mi mano sobre la mesa. Y lloró. Y yo lloré. Y las personas en la cafetería nos miraban como si estuviéramos locos. 2 viejitos llorando en una mesa. Pero no nos importó, porque después de 44 años, finalmente estábamos juntos. Empezamos a vernos regularmente, cada semana, 2 veces por semana, 3 veces. Caminábamos por el parque, íbamos al cine, comíamos en restaurantes baratos, platicábamos hasta que se nos acababan las palabras y entonces nos sentábamos en silencio simplemente disfrutando estar juntos. Mis hijos no entendían. Pensaban que estaba loca. Rigo especialmente. Decía que era una falta de respeto a la memoria de su papá. Que qué iba a decir la gente. Que yo ya estaba muy grande para esas cosas. Gabriela era más comprensiva. Decía que si yo era feliz, ella estaba feliz. Beto no decía nada, pero me miraba raro, y un día Rafael me preguntó, ¿te quieres casar conmigo? Sí, dije sin dudar. ¿Estás segura? Tu familia no está contenta. Mi familia se va a tener que acostumbrar. Ya pasé 41 años haciendo lo que ellos querían. Ahora voy a hacer lo que yo quiero. Te amo. Yo también te amo. Decidimos casarnos en octubre de 2023, 44 años después de que me casé con Rodrigo. 44 años después de verlo parado al fondo de la iglesia, viendo cómo me casaba con otro. Pero antes de poder casarme con Rafael, tenía que hacer algo. Tenía que cerrar ese capítulo de mi vida. Tenía que quemar las pruebas de 43 años de mentiras. Me tomó una semana juntar todas las fotografías. Estaban regadas por toda la casa, en álbumes viejos guardados en el closet, en cajas de zapatos bajo la cama, en marcos en la sala y en las recámaras. Fotos de mi boda con Rodrigo, fotos de aniversarios que celebramos sin amor, fotos de navidades fingidas, fotos de cumpleaños vacíos, fotos de vacaciones obligadas, 43 años de evidencia fotográfica de una vida que no quise vivir. Las fui sacando una por una de sus marcos, de sus álbumes, de sus escondites. Las fui juntando en una caja de zapatos marca Andrea que encontré vacía en el closet. Y cuando terminé, la caja estaba llena hasta el tope. 43 años cabían perfectamente en una caja de zapatos. Rigo vino a visitarme ese día. Me vio con la caja en las manos. ¿Qué haces, mamá? Nada que te importe. ¿Esas son las fotos de papá? Sí. ¿Por qué las tienes en una caja? Porque las voy a quemar. Se quedó helado. Literalmente helado, con la boca abierta sin poder procesar lo que acaba de escuchar. ¿Qué dijiste? Dije que las voy a quemar. Estás loca. No puedes hacer eso. Sí puedo. Son mis fotos, mi vida, mi decisión. Son fotos de papá. Son recuerdos de nuestra familia. Son recuerdos de una mentira. ¿Cómo puedes decir eso?
Estuviste casada con papá 43 años. Y fueron los 43 años más miserables de mi vida. Rigo me miró como si no me reconociera. Y tal vez no me reconocía, porque la mamá que él conocía era sumisa, callada, obediente. Esta nueva versión de mí que decía lo que pensaba y hacía lo que quería era una desconocida para él. «Papá te quería», dijo. «Tu papá no me quería. Tu papá me toleraba. Hay diferencia». Eso no es cierto. ¿Alguna vez viste a tu papá decirme que me amaba? ¿Viste alguna vez a tu papá tratarme con cariño? ¿Viste alguna vez a tu papá hacer algo por mí que no fuera darme dinero para el gasto? Rigo se quedó callado. Porque no podía responder, porque la respuesta era no. «Voy a quemar estas fotos», continué. «Y después me voy a casar con Rafael. Y si no te gusta, lo siento. Pero no te voy a pedir permiso. La gente va a hablar. Que hablen. Ya estoy vieja para que me importe lo que digan». «¿Y nosotros? ¿No te importa lo que pensemos?» «Me importan ustedes, pero no me importa más su opinión que mi felicidad». Rigo se fue furioso. Azotó la puerta. No me habló durante 2 semanas. Gabriela vino al día siguiente. Sabía que Rigo le había contado. «Mamá, ¿de verdad vas a quemar las fotos?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque necesito cerrar ese capítulo. Porque esas fotos representan una vida que no elegí. Porque antes de empezar mi nueva vida con Rafael, necesito terminar completamente con la vieja». Gabriela se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Me tomó la mano. «¿Fuiste infeliz todo este tiempo?» «Sí, todo este tiempo que creí que tenías un matrimonio normal». «Sí». «¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque así me enseñaron. Porque creí que así tenía que ser. Porque no sabía que podía elegir diferente». «¿Y ahora sí sabes?» «Ahora sé que es muy tarde para tener miedo. Que si me muero mañana, quiero morirme habiendo vivido aunque sea un día de verdad. Un día siendo yo. Un día eligiendo mi propia vida». Gabriela lloró. Yo lloré. Nos abrazamos y ella me dijo: «Quémalas, mamá. Quémalas todas. Y cásate con Rafael. Y sé feliz. Te lo mereces». Beto llegó más tarde. Se había enterado por Rigo. Vino directo del trabajo todavía con su traje de contador y su maletín de piel. «Mamá, tengo que hablar contigo». «Dime». «Rigo dice que vas a quemar las fotos de papá». «Así es». «¿Por qué?» «Ya le expliqué a tu hermano. Ya le expliqué a tu hermana. No tengo energía para explicártelo a ti también. Solo dime una cosa. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?» «Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida». Beto asintió. Se sentó. Me miró con esos ojos que tiene que son igualitos a los míos. «¿Alguna vez amaste a papá?» «No». «¿Alguna vez lo intentaste?» «Los primeros 10 años, sí. Después me di por vencida». «¿Y Rafael?» «A Rafael lo he amado desde el día que lo conocí. Y voy a amarlo hasta el día que me muera». «Ok». «¿Ok qué?» «Ok, quema las fotos. Cásate con Rafael. Haz lo que te haga feliz. Ya te toca». Me abrazó. Y me di cuenta de que mis hijos ya no eran niños. Eran adultos, con sus propias vidas, con sus propios matrimonios, con sus propios problemas. Y yo ya no tenía que vivir para ellos. Ya había hecho mi trabajo. Ya los había criado. Ya los había sacado adelante. Ahora me tocaba a mí. 3 días después, un martes de octubre de 2023, salí al patio trasero de mi casa con la caja de zapatos y un encendedor. Era media tarde. El cielo estaba azul y despejado. Hacía calor, pero no demasiado. Los pájaros cantaban. La vecina gritaba algo a sus nietos. El mundo seguía siendo normal mientras yo me preparaba para hacer algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer.
Puse la caja en el piso de cemento. La abrí. Saqué la primera foto. Era de mi boda. Yo parada junto a Rodrigo frente al altar. Él sonriendo con sus dientes amarillos. Yo con los ojos muertos. Prendí el encendedor. Acerqué la llama a la esquina de la foto. Prendió. Vi cómo el fuego consumía primero mi vestido blanco, después mi cara, después la cara de Rodrigo. Vi cómo 44 años de arrepentimiento se convertían en cenizas. Saqué la siguiente foto. Un aniversario. ¿El 10º? ¿El 15º? No me acuerdo. Rodrigo y yo en un restaurante barato, fingiendo estar felices. La quemé. Otra foto. Navidad con los niños pequeños. Rigo y Beto con sus pijamas a cuadros. Gabriela en mi regazo. Rodrigo detrás de nosotros con cara de aburrido. La quemé. Otra. Vacaciones en Veracruz. Playa, sol, arena. Y yo con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar. La quemé. Una tras otra. Foto tras foto. 43 años de memorias falsas convirtiéndose en humo. Y con cada foto que quemaba, sentía que un peso se me quitaba del pecho. Sentía que respiraba mejor. Sentía que finalmente, me estaba liberando. Gabriela llegó a media quema. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo me acompañó, viendo cómo el fuego se comía el pasado. ¿Te arrepientes?, preguntó después de un rato. De quemar las fotos, no. De haberme casado con tu papá. Hice pausa. No me arrepiento porque si no me hubiera casado con él, no tendría a ustedes 3. Y ustedes son lo mejor que me pasó en la vida. Pero me arrepiento de no haber sido lo suficientemente valiente para elegir diferente. Me arrepiento de 43 años fingiendo. Me arrepiento de todo el tiempo que perdí. Pero todavía tienes tiempo, mamá. Todavía puedes ser feliz. Eso espero, hija. Eso espero. Terminé de quemar todas las fotos. La caja quedó vacía excepto por cenizas. Agarré la manguera y mojé las cenizas para asegurarme de que el fuego estuviera completamente apagado. Y me quedé parada ahí viendo cómo el agua se llevaba los restos de mi matrimonio por la coladera. «Listo», dije. «Ya está». ¿Y ahora qué? Ahora me caso con Rafael. La boda la programamos para el sábado 28 de octubre de 2023, exactamente 44 años y 13 días después de mi primera boda. No queríamos nada grande. No queríamos iglesia ni padre, ni ceremonia religiosa. Solo queríamos algo simple, algo que significara algo para nosotros. Decidimos casarnos por el civil en el registro civil de San Martín, solo con 2 testigos, Gabriela por parte mía, y don Mauricio, el que había sido jefe de Rafael hace 40 años, por parte de él. No le avisé a Rigo ni a Beto. Sabía que Rigo seguía enojado. Sabía que vendría solo para intentar detenerme. Y no quería drama. No quería discusiones. Quería un día perfecto. Mi día perfecto. Me compré un vestido nuevo. Nada elegante. Un vestido azul cielo, sencillo, de algodón, que me llegaba a las rodillas. Unos zapatos blancos cómodos. Me pinté los labios de rosa. Me peiné el pelo, que ahora era casi todo gris, en un chongo bajo. Y cuando me vi en el espejo, vi a una mujer de 68 años que por primera vez en su vida se veía feliz. Rafael llegó por mí a las 10 de la mañana. Traía puesto un traje gris que se había mandado hacer especialmente para la ocasión. Una corbata azul que hacía juego con mi vestido. Zapatos boleados. El pelo, lo poco que le quedaba, peinado con gel. Olía a colonia. Y cuando me vio, sonrió. Y esa sonrisa me recordó por qué lo estaba haciendo. ¿Por qué había esperado 44 años? ¿Por qué había quemado todas las fotos? ¿Por qué estaba eligiendo empezar de nuevo a los 68 años? «Estás hermosa», dijo. «Tú también estás guapo». «¿Lista?» «Más que lista».
Fuimos caminando al registro civil. Solo estaba a 4 cuadras. Gabriela y don Mauricio nos esperaban afuera. Gabriela había traído flores, un ramo pequeño de rosas amarillas, las favoritas de Rafael. Don Mauricio había traído una cámara desechable para tomar fotos. Entramos. El oficial del registro nos hizo pasar a una oficina pequeña con un escritorio de metal y una bandera de México colgada en la pared. Nos pidió nuestras identificaciones. Revisó nuestras actas de nacimiento. Verificó que ambos éramos viudos y libres para contraer matrimonio. ¿Están seguros?, preguntó. A su edad, podrían simplemente vivir juntos, sin necesidad de papeles. «Estamos seguros», dijimos al mismo tiempo. El oficial sonrió. «Ok, procedamos entonces». La ceremonia fue cortísima, menos de 10 minutos. El oficial leyó el artículo no sé cuántos del Código Civil sobre las responsabilidades del matrimonio. Nos preguntó si aceptábamos. Dijimos sí. Firmamos el acta. Gabriela y don Mauricio firmaron como testigos. Y eso fue todo. Estábamos casados. Rafael me besó. No fue un beso apasionado. Fue un beso suave, tierno, lleno de 44 años de espera. Y cuando nos separamos, los dos teníamos lágrimas en los ojos. «Finalmente eres mi esposa», dijo. «Finalmente eres mi esposo». Gabriela tomó fotos. Don Mauricio nos felicitó. El oficial nos dio una copia del acta de matrimonio. Y salimos del registro como marido y mujer. Afuera, un grupo pequeño de personas nos esperaba. Al principio no entendí qué hacían ahí. Después reconocí caras. Amigas de Gabriela, vecinas, gente del pueblo que se había enterado y había venido a presenciar. Y estaban aplaudiendo por nosotros, por dos viejitos que se casaban después de 44 años de amarse en silencio. Una señora mayor se acercó. Debía tener como 80 años. No la conocía. «Felicidades, mijita», dijo. «Me da tanta alegría ver que nunca es tarde para el amor». Otra señora se acercó. «Yo también tuve un amor de juventud que perdí», dijo. «Nunca lo volví a ver. Me da gusto que ustedes sí pudieron». Y otra. «Mi esposo murió hace 3 años. Creí que mi vida se había acabado. Pero verlos a ustedes me da esperanza». Una tras otra, mujeres que no conocía se acercaban a felicitarnos, a decirnos que les dábamos esperanza, que les demostrábamos que nunca es tarde, que el amor sí existe. Y yo me di cuenta de algo importante. Mi historia no era solo mía, era la historia de todas esas mujeres, de todas las que se casaron sin amor, de todas las que perdieron a su amor verdadero, de todas las que creyeron que ya era muy tarde para elegir. Fuimos a comer a un restaurante pequeño del centro, solo nosotros 4. Rafael, Gabriela, don Mauricio y yo. Pedimos pozole y tostadas y agua de Jamaica. Y comimos y platicamos y reímos. Y fue el mejor día de mi vida. Después de comer, Gabriela y don Mauricio se fueron. Nos dejaron solos. Rafael y yo caminamos por el parque, de la mano, como dos enamorados. Y la gente nos miraba, algunos con cariño, otros con curiosidad, otros con juicio. Pero no nos importó. Nos sentamos en una banca bajo un árbol, la misma banca donde nos habíamos sentado 44 años atrás, cuando me dio mi primer beso. «¿Te arrepientes?», preguntó Rafael. «¿De qué?». «De haber esperado tanto tiempo. Me arrepiento de no haber sido valiente a los 24, pero no me arrepiento de haberlo sido a los 68. Yo tampoco. ¿Cuánto tiempo crees que nos quede?». «No sé. 5 años. 10 si tenemos suerte. 20 si somos muy afortunados. Entonces aprovechemos cada día». Eso planeo hacer. Me besó. Y en ese beso había 44 años de espera. 44 años de amor que nunca murió.
44 años de fe en que algún día estaríamos juntos. Esa noche dormí en casa de Rafael. Era una casa pequeña pero bonita, con plantas en el patio, con fotos de sus hijas en la sala, con libros en repisas, con vida, con color, con amor. Nos acostamos en su cama. No pasó nada, solo nos abrazamos. Solo nos quedamos dormidos uno en brazos del otro. Y fue perfecto, porque no necesitábamos más que eso. Solo necesitábamos estar juntos. Rigo se enteró de la boda 3 días después. Llegó a la casa furioso. ¿Cómo pudiste casarte sin avisarme? Porque sabía que ibas a hacer un drama, como lo estás haciendo ahora. Soy tu hijo. Y yo soy tu mamá. Pero también soy una mujer con derecho a elegir mi propia vida. ¿Y qué va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente. Papá apenas tiene 3 años de muerto. Y yo tengo 44 años de haber amado a Rafael. Rigo se quedó callado, procesando, intentando entender. ¿Desde antes de casarte con papá? Sí. ¿Y nunca dijiste nada? No podía. En esa época las mujeres no elegíamos, nos casaban. Pero pudiste haberte negado. ¿Y vivir en la calle? ¿Sin educación? ¿Sin dinero? Sin nada. No seas ingenuo, Rigo. Yo no tuve las opciones que tienen las mujeres ahora. Entonces toda mi vida fue una mentira. Tu vida no fue mentira. Te amé, te amo. Eres mi hijo y te amo con todo mi corazón. Pero mi matrimonio con tu papá sí fue mentira. Y eso es algo que tengo que vivir con eso. Pero al menos ahora, en lo que me queda de vida, voy a vivir en verdad. Rigo se fue. No azotó la puerta esta vez. Solo se fue callado, procesando. Y yo supe que eventualmente lo iba a entender. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero algún día iba a entender que su mamá también tenía derecho a ser feliz. Beto vino a visitarme esa misma noche. «Felicidades, mamá». «Gracias, hijo». «¿Eres feliz?» «Más de lo que he sido en toda mi vida». «Entonces me da gusto». «¿De verdad?» «De verdad. Mereces ser feliz». Lo abracé y lloré, porque tener el apoyo de aunque sea uno de mis hijos significaba el mundo para mí. Han pasado 6 meses desde que me casé con Rafael. 6 meses de despertar todas las mañanas al lado del hombre que amo. 6 meses de desayunar juntos, de caminar juntos, de platicar hasta que se nos acabe el aliento. 6 meses de ser genuinamente feliz. Nos mudamos juntos a su casa. Vendí la casa donde viví con Rodrigo. No quería conservar nada de esa vida. El dinero de la venta lo repartí entre mis 3 hijos. Ellos van a necesitarlo más que yo. Rafael y yo vivimos simplemente. No tenemos mucho, pero tenemos suficiente. Tenemos comida, tenemos techo, tenemos salud y tenemos amor. Y eso es más de lo que muchos tienen. Rigo eventualmente vino a hacer las paces. No está completamente feliz con mi decisión, pero la respeta. Vino a cenar con Rafael y conmigo. Fue incómodo al principio, pero después se relajó. Rafael le cayó bien. Platicaron de negocios, de fútbol, de política. Y cuando se fue, me dio un abrazo y me dijo: «Está bien, mamá, te ves feliz, y eso es lo que importa». Y lloré. Porque tener el perdón y la aceptación de mis hijos era lo último que necesitaba para estar completamente en paz. Ahora Rafael y yo planeamos. Planeamos viajes pequeños, a Oaxaca, a Guanajuato, a todos los lugares que nunca pudimos visitar. Planeamos un huerto en el patio. Planeamos adoptar un perro. Planeamos envejecer juntos. Planeamos morir juntos. Porque si tenemos que morir, que sea habiendo vivido. Esta mañana me desperté antes que Rafael. Lo vi dormido a mi lado, su cara arrugada, su pelo casi inexistente, su boca abierta roncando suavemente, y pensé: este es el hombre que amo,
Este es el hombre que siempre amé. Este es el hombre con el que debí haberme casado hace 44 años. Pero no pasó. Y está bien. Porque lo importante no es cuándo empezó nuestra historia. Lo importante es que sí empezó. Que estamos juntos. Que elegimos el amor por encima del miedo. Me levanté. Hice café. Saqué el pan dulce que compramos ayer en la panadería. Puse la mesa. Y cuando Rafael se despertó y salió de la recámara con su pijama arrugada y su cara de recién levantado, me sonrió. Y yo le sonreí. Y nos sentamos a desayunar, juntos, como marido y mujer, como debió haber sido desde el principio. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que si yo pude, ustedes también pueden. Si yo a los 68 años tuve el valor de quemar mi pasado y empezar de nuevo, ustedes que tal vez son más jóvenes, que tienen más tiempo, que tienen más opciones, también pueden. Nunca es tarde para elegir. Nunca es tarde para ser valiente. Nunca es tarde para amar. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad. Sé que invertiste más de 1 hora de tu vida escuchando mi historia. Y espero que algo de lo que conté haya tocado tu corazón. Si este relato te quitó un peso del pecho o te dio fuerzas para hacer lo que tienes que hacer, ese botón de me gusta es tu forma de decirles a otras mujeres como tú que estas historias existen. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tú hubieras tenido el valor de quemar las fotos? ¿Habrías esperado 44 años o habrías sido valiente desde el principio? Me muero por leer tu respuesta. Y si todavía no te suscribes, hazlo hoy. Cada semana hay una historia nueva esperándote. Historias de mujeres que decidieron que nunca es tarde. Y antes de irte, quiero que sepas algo. En la descripción del video y en el primer comentario fijado, está el link a los libros que he creado para este canal. No son libros de autoayuda llenos de frases bonitas y consejos genéricos. Son compañía real. Son palabras para los días en que necesitas recordar que eres más fuerte de lo que crees. Son reflexiones para las noches en que te preguntas si tomaste las decisiones correctas. Son historias como esta que te recuerdan que nunca, nunca es tarde para elegir tu propia vida. Si quieres llevar eso contigo, el link está esperándote. Como Rafael me esperó, como el amor verdadero siempre espera. Y recuerda, el amor que es real siempre encuentra su camino de regreso. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero encontrará su camino, porque el amor verdadero no se rinde, no se olvida, no se muere. Yo soy Esperanza Ruiz de Mendoza, Llano de Montoya. Y esta fue mi historia. Nunca es tarde para quemar el pasado y casarte con tu futuro. Hasta la próxima historia, mi amor. Aquí siempre vas a encontrar tu lugar.